Hola, hola, qué gusto saludarte. Oye, voy a comenzar con esta pregunta. ¿Tú crees en la reencarnación? Bueno, vamos de lleno con el tema. Hoy quiero hablarles acerca de la película Mi amigo el pingüino. Fue una película que a mí me encantó, todavía está en cartelera, de hecho no tiene mucho que salió. Por si aún no la han visto, es una película, la verdad, muy emotiva, muy bonita, a mí me gustó mucho. Y bueno, vamos a empezar a desmenuzar la historia. Ya saben que esto es Chisme en Conciencia, que trato de hacerlo de una manera muy práctica, muy sencilla, para que ustedes vayan haciendo sus tomas de conciencia respecto a su vida, a lo que está pasando con ustedes día a día o lo que ha venido transcurriendo a lo largo de los años. Entonces, primero que nada, esta familia que son pescadores y que viven como al lado de la playa, después me enteré que era Brasil el lugar donde ellos vivían. Así que, bueno, esta familia era mamá, papá y el hijo, ¿no? Y entonces él era pescador y salía en la madrugada a hacer la pesca, todo esto para vender, para comer ellos también. Y el niño pues obviamente iba a la escuela, y la mamá, pues se quedaba ahí en la casa haciendo la comida y todo. Y era una familia muy bonita, ¿no? El niño regresaba y bailaban y cantaban y todo muy guausli, ¿no? Así que después sucede una tragedia justo en el día, y aquí voy a hacer, ya saben que hago paréntesis para ir dándole más conciencia y que continuemos evolucionando, como siempre les digo, en el despertar de cada uno, en el que justo era el día del cumpleaños de Miguel, cuando estaba diciéndole que lo llevara con él a la pesca, y el papá como que había algo. Por eso siempre les digo, confiemos en la intuición, en que los seres asistenciales, ángeles, arcángeles, equipo guía, origen, como ustedes le quieran llamar, siempre están pendientes de darnos estos avisos, de como que si algo no te vibra, si una persona, si una relación, si una empresa, un nuevo trabajo o lo que sea que esté sucediendo, no te está vibrando del todo, que te hagas las poderosas preguntas, como siempre les digo. ¿Qué me viene a mostrar? ¿Qué me está reflejando? Si esto es mío o no es mío, si me pertenece o no, si es como este miedo es de alguien más, de mi clan, de mi linaje, o si es mío, o qué me está mostrando, qué me está reflejando en este momento, que me está provocando tal o cual sentimiento, ¿no? Entonces, le está dice Miguel que quiere que lo lleve a pescar, y el papá como que estaba como que sí, pero no, pero tal vez. Y entonces le dice a Miguel, bueno, veamos mañana tomamos la decisión, ¿no? O bueno, la tomo porque él es el adulto. Y ya se va Miguel a dormir, y entonces el día siguiente era su cumpleaños, como les digo. El papá, en la madrugada, ya el papá sale y Miguel se despierta. Ya estaba subido con él ahí en la lanchita, ¿no? Ya total de que se van, pero estaba súper nublado, estaba así como, creo que me empezaba a llover, pero había marea alta, o sea, como que estaba así todo el mar muy revuelto, ¿no? Y el papá como que lo vio y él había dicho, bueno, pues tal vez ya cuando son pescadores ya conocen más o menos como los días y cómo está el mar y cuándo estoy salir y cuándo no y todo eso. Entonces como que les digo, había algo dentro de su corazón que decía, no, como que mejor no vamos, pero bueno, dijo, órale, porque el niño estaba insiste, entonces ya se fueron los dos. Y entonces empieza así la marea súper agitada, así el cielo súper gris, y entonces ya como que los empieza a sacudir un buen, las olas así súper altísimas, y luego total de que revuelcan la lanchita donde iban ellos. Y entonces, y todavía cuando las olas estaban así como que muy bravas, le dice el papá, Miguel, agárrate fuerte. Pero pues obviamente no llevaba ningún equipo de protección ni nada, ¿verdad? Ni siquiera chaleco. Error, ¿verdad? Pero bueno, es película. Entonces se da la vuelta la lancha, queda boca abajo, y Miguel pues se hunde completamente, ¿no? El papá también cae, pero obviamente él alcanza a salir. Yo no sé si Miguel sí sabría nadar o no. Y entonces se ve cómo se va hundiendo, total de que lo busca, nada y como puede, total de que ya se ve cuando ya está en la casa, y pues obviamente ya no encontraron el cuerpo. Bueno, ya no salió esa parte, ¿no? Pero yo hago mis conjeturas y ya no encontraron al niño. Entonces pasan como 15 años, 20, no recuerdo muy bien, y el papá pues obviamente devastado, ya se ve súper acabado físicamente. La mamá también como
como más serena, como que ya, pues bueno, sucedió y yo creo que habrá vivido el duelo y todo eso, pero viviéndolo desde una diferente percepción, siento. Y el papá era, obviamente, ¿no? O sea, imagínate la culpa que debió haber sentido de yo me lo llevé, pero por mi culpa se murió, pero cómo fui capaz, pero cómo no pensé. Bueno, yo creo que se le atravesaron 44,000 cosas, ¿no? Pero cuando pasó este accidente. Y entonces, incluso en el transcurso de la película, él le dice a la mamá, nada más quiero decirte que yo siempre me he sentido culpable. Y no sé si tú me has culpado también. Y ella lo agarró de la mano y le dijo, nunca te culpé. Pero pues a lo mejor lo dice uno conscientemente, ¿verdad? Pero inconsciente fue como de cómo no pudo pensar, que cómo estaba la marea alta, que estaba así súper revolcado el mar y él se fue a meter y luego no solo él, sino con el niño y se lo llevó y que no, como que mucho juicio y crítica ahí tal vez interior, porque muy seguramente no se la externaba, pues porque los dos estaban en un duelo, ¿no? Y recordemos que todos tenemos diferentes caracteres en los que a lo mejor alguna persona sí explota y maldice y mienta madres y dice no, pero tú, pero irresponsable, pero cuál. Y hay otros que se lo callan, ¿no? Y que viven el duelo así en soledad y en introspección y bueno, whatever. El chiste es que ya pasa el tiempo y pues él sigue, se ve ahí que seguía con sus compañeros que se dedicaban a lo mismo, yendo a la pesca. Pero él como que se alejó mucho, ¿no? Se hizo muy solitario, como que ya no confiaba en las personas. Y añádele que vivía también en muy lejano, ¿no? Porque no vivía en el pueblo. Ellos iban al pueblo a abastecerse como de sus alimentos y eso. Y entonces sí se veía que él vivía así en una chocita al lado de la playa, pero como que no se veía nadie más al lado de él. Justo ya se va a pescar temprano porque más bien también era para alimento de ellos, más que para vender. Ahí lo que se veía era para alimentarse ellos, ¿no? Y entonces todos los demás le dicen, es que estás loco, que ya no vayas, que te ves muy cansado, que no sé qué. Y él está justo preparando como su lanchita y sus cosas, sus redes y todo lo que ocupaba. Bueno, ve a lo lejos algo, ¿no? Entonces va, nada, no le importa mojarse el pantalón y todo. Va, se mete y lo rescata. Y entonces lo que pasa es que hubo estaba con toda su familia, digamos, ¿no? El pingüinito. Y de pronto, él le gustaba mucho, tenía como una casita en la playa. El pingüinito, él se la hizo, su propia cuevita, su propio nido. Y ahí tenía como todos sus recuerdos, ¿no? Como que iba y dejaba una corcholata, iba y dejaba así muchas cosas, ¿no? Aparte que la hizo obviamente de palitos y así, con hojas y todo. Y ahí era su lugar. Y nadie se metía a su lugar. O sea, él siempre, cada vez que iba y venía de un lado a otro, él siempre llegaba ahí y llevaba sus recuerdos. Entonces, cuando ya se va como toda la familia, digamos, él va nadando con ellos y luego salen y brincan y todo demás en el mar, pero de pronto se pierde y ya los deja de ver y ya hay como que hay barcos, buques grandotes, y entonces empiezan a tirar petróleo ahí, ¿no? Y él llega así todo lleno de petróleo cuando lo encuentra el señor, ¿no? Y entonces ya total de que lo encontró y entonces lo agarra con una camisa que tenía ahí él en el barquito, en su lanchita, perdón, y lo envuelve y él se deja bien, o sea, todo súper hermoso, se deja agarrar, abrazar, bañar, todo, o sea, como si fuera un bebé, ¿no? Y entonces, ni siquiera se iba, ni hacía ruido, ni nada, entonces lo lleva a su casa y lo empieza a bañar con la manguera y con un cepillito y así muy suavemente para que se le fuera quitando todo, porque él pues ya no podía respirar, ya no se podía mover mucho por el petróleo, ¿no? Que tenía en todo su cuerpo. Y el señor le empieza a decir, amiguito, ¿qué te pasó? Y entonces así lo cuida y llega la mujer y le dice que qué está haciendo, que lo ve muy raro y él lo esconde en el baño, el pingüino. Y el pingüino hace una escandaltira, ya estaba así, es de cuenta que dejaste a tu pequeña mascota, tu perrito, ¿no? Cuando son cachorros, lo dejaste en la casa y te hizo un tiradero. Así tal cual él, el papel del baño lo jaló para acá y para allá, pero sí la cortina, pero sí todo. Ay, no. En unos momentos pasó eso. Y entonces la mujer dice, ¿qué pasa? ¿Quién está en el baño? Y le dice el señor, no, es que así como niño chiquito que no quería que lo regañaran, no, es que no, pero no te vayas a enojar, pero no sé qué. Y entonces la mujer va y abre y le dice, ¿un pingüino? ¿Cómo?
pero ¿por qué lo sacaste del agua? Pero ya entonces le explica al señor que estaba así, ¿no? Que ya lo limpió y todo. Y le dice nada más unos días porque está muy débil. Entonces nada más déjame cuidarlo unos días y ya pues se lo sacó al mar, ¿verdad? Entonces le dijo un par de días nada más, le dijo la señora, ¿no? Y entonces le daban unos pececitos así chiquitos, pescaditos ya en ese momento, chiquitos así larguitos. Y entonces él era, ¿no? La mayor cosa, un manjar para el pingüino. Y el señor tenía un platito en el refrigerador y le daba sus pececitos, sus pescaditos. Y ya entonces él así era como un niño. Y ahora viene lo de la primera parte que les dije, creen en la reencarnación, porque entonces no se ve con mucha claridad en la película, pero sí dejan ver tintes, supongo que porque pues respetan los puntos de vista de todas las personas que vayan a ver la película. Pero para mí, que yo que me dedico a esto de la conciencia y de la evolución, del despertar y de todo esto que analizamos en el interior a nivel inconsciente, yo para mí sí dieron muchas pistas de que el pingüino era la reencarnación del niño. Por la conexión tan grande que había con el papá, por la amistad tan grande que se forjó con el pingüino, y bueno, otros datos que les voy a dar más adelante. Entonces, ya el pingüinito ahí se quedó en la casa, o sea, unos pasitos daba y llegaba al mar, o sea, no era que estuviera así en la ciudad, ¿no? Y que no pudiera como llegar al agua. Entonces yo decía, si él hubiera querido irse, ya se hubiera salido desde cuando, ¿no? Y no, él andaba en la casa, sus pasitos. Luego, pues todavía tenían toda la ropa del niño, que cuando era chiquito, cuando ya no lo encontraron, que se ahogó. Entonces el señor le hizo de su gorrito del niño, del gorro así como de frío, le hizo su suéter. Le hizo 2 hoyos y le cortó lo de arriba. Y entonces le hizo su suéter y él encantado andaba. O sea, como los perritos de ahora que les ponen su chamarra, que sus botas, que sus tenis, que todo muy nice. Así andaba el pingüinito. Y bueno, digamos que el perrito, pues, no sé, como que a lo mejor ya se acostumbra más porque está en un ambiente de hogar cotidianamente, pero el pingüino, pues, es de mar, ¿verdad? Y sale y a lo mejor está en la playa y todo, pero que conviva mucho con gente, pues, no lo creo. Entonces, bueno, total de que se quedó ahí. Y ya el señor le puso su camita así en el piso como una mascota y él se quedaba ahí, se dormía y luego en la mañana ya lo iba a buscar y iban a caminar. De pronto ya el señor lo lleva al pueblo donde iban a comprar sus alimentos y todo, y lo lleva y él caminando así muy normal al lado de él, ni siquiera que digan que se espantaba o que volaba poquito o que se iba, no, él muy dueño de sí. Caminaba por ahí junto con el señor y todos así impactados y emocionados y wowsly. Entonces una muchacha le hace un video al pingüino y al señor, como una pequeña entrevista, y la muchacha lo sube a las redes sociales. Y entonces ya sabemos el boom que hay ahora, ¿no? Cualquier cosa se hace viral. Y justo así fue, ¿no? El pingüinito se hizo viral y entonces una niñita del pueblo le pone Din Din. Y le dijo, ay, Din Din, y no sé qué. Y entonces ya todos le empezaron a llamar Din Din al pingüinito. Pero lo más curioso que les digo aquí, referente a lo de la reencarnación, es que el pingüino iba cada 6 meses. 6 meses se quedaba ahí con el señor y con la esposa, y 6 meses se iba. Y ellos ya sabían que venía hasta junio, julio más o menos, que regresaba. Pero pues no sabían a dónde iba, obviamente, ¿no? Y nada más él se metía al agua y no volvía hasta los 6 meses. Entonces la primera vez que se fue dijeron, no, pues ya se fue, ya no va a regresar. Y unos biólogos, me parece que eran biólogos marinos, que se dedicaban a toda la conservación de las especies. Y ellos estaban en Argentina, los biólogos, ¿no? Entonces iban y veían en la playa y ayudaban a los que estaban heridos, los pesaban, los medían, a los pingüinitos, como que digamos que sí era una parte de como una asociación que se dedicaba al apoyo a los pingüinos, ¿no? Para la preservación. Y entonces lo encuentran a él dentro de su casita, de su nido que él había hecho, y ya lo agarran, lo miden, lo pesan y todo. Inclusive una de las chicas decía, de las ayudantes decía, pero
¿ellos todos siempre son así o es la especie, ¿no? La que es diferente, porque nunca he visto que un pingüino se deje así agarrar y que sea como tan amigable. Entonces le decían desde ese momento, es que él es especial, él tiene algo diferente. Y justo por su casita, como veía, ¿no? Que tenía una corcholata, que un listón, que un hilito, que un montón de cosas que tenía ahí, yo creo que de sus viajes tan largos que hacía. Y de pronto le ponen un brazalete o una cosita así, una marca en su alita, o en su aleta, para que supieran que ya estaba como contabilizado, digamos, o que ya lo habían revisado. Pero raro, porque ninguno de los demás pingüinos tenía eso, aunque se supone que les hacían lo mismo. Simplemente era él, el único que traía el brazalete aquí rojo. Así que, pues ya obviamente traía una numeración y todo para que supieran que ellos estaban trabajando, que estaban realizando sus funciones como debían, porque obviamente pues eran una asociación que recibía fondos de otras asociaciones más grandes o del gobierno o de whatever, ¿no? Entonces ven que se hace viral el pingüino y la chica se lo enseña a la doctora y le dice, es que mira, tienes que ver cómo es este pingüinito, y ahí se ve cómo anda caminando con el señor y el señor feliz y todo. Y así, o sea, no ni crees que traía correa ni nada, o sea, andaba caminando ahí al lado, ¿no? Y todos le pedían foto y el pingüino como que se veía que hasta posaba y todo. Y entonces ya, les digo, se iba cada 6 meses y regresaba otra vez y el señor estaba así como muy feliz, muy ansioso por ya verlo llegar y ahí estaba sentadito en la playa esperándolo y ya él llegaba, inclusive el señor le hizo también una casita con unos palos y con una malla y así. Y entonces él ya llegaba y entraba ahí a su casita y luego el señor se daba cuenta que estaba ahí porque ya oía ruidos. Entonces ya le daba de comer y él se metía a la casa. No, él hasta la cocina se metía. Y después le empiezan pues se hace más viral, más conocido y todo. Y le empiezan a hacer entrevistas al señor. Y el señor era muy sencillo, no quería dar ninguna entrevista. Después lo convencen porque le dicen, su historia es una inspiración para muchos que a lo mejor ya no le ven mucho sentido a su vida. Sí, ya como que ya no tiene mucho interés en estar acá. Y su historia es como de mucha inspiración, me gustaría que el mundo la conociera. Entonces así es como lo convencen y él decide pues contar cómo empezó, cómo lo encontró, cómo se forjó esta amistad, porque él estaba sentado en una silla o medio recostado y el pingüino estaba aquí, o sea, como si fuera un pequeño perrito o un gatito, ¿no? Que estamos acostumbrados más hoy en día a las mascotas más comunes. Y entonces se le sentaba o se le acostaba aquí en el pecho y así él lo acariciaba, así de su cabecita y de su lomo y así, y ahí estaban muy felices los 2 horas. Y ya después ya le daba de comer. Pero justo, regresando al tema de la reencarnación, les decía que el niño era su cumpleaños el día que él trascendió. Entonces, un día antes, una niñita que era muy su amiga, que justo ya después de grande obviamente también vive en el pueblo, ya tiene su hija y todo, esa niñita le dio un regalo para su cumpleaños y le dijo, pero no lo puedes abrir hoy hasta mañana, que sea tu cumpleaños y que vayamos a tu fiesta. Le estaban organizando una fiesta de cumpleaños y todo, pues obviamente ya no llegó, pero el niño sí se quedó con la cajita, era una cajita así de regalo, forrada con su moñito y todo. Y entonces él tenía como su cofre de los tesoros abajo de su cama y ahí era como una latita de estas, ya saben, de galletas, como de aluminio. Y ahí fue a meter ahí tenía varias cositas, juguetitos o no sé, recuerdos, y ahí fue a meter su regalo. Entonces, ¿cuál fue la sorpresa? Que el pingüino entra, sabe, y luego pues hacen tomas así como si estuvieran dentro del pingüino, digamos, como la visión periférica del pingüino. Y entonces él como que está identificando los lugares, ¿no? Y luego se mete abajo de la cama, saca con su piquito el regalo y lo va a poner a su casita. Entonces ahí les digo, son muchas casualidades, pudiéramos llamarlo, que ya les he dicho en otros videos que para mí no existen las casualidades, siempre ya son cosas que tienen que suceder obviamente y que son sí pactos también que hemos hecho con otras personas, con otros lugares, otros territorios, para poder evolucionar a final de cuentas, para vivir algo y hacerlo consciente, que sería lo más óptimo, y después de ahí, bueno, ya continuar con nuestro aprendizaje. Entonces, pero eso no se dieron cuenta los papás, ¿no? Los papás del pingüino, digamos. No se dieron cuenta de que se llevó el regalo hasta mucho tiempo después, que él ya no regresaba y no regresaba.
cada 6 meses, y dijeron, no, es que ya no va a volver, no, es que no sé qué, y el señor sentía eso, así como cuando tu hijo sale de la casa y que no regresa y que tú sabes, no, es que algo le pasó, no, es que tengo que ir a buscarlo, así sentía en su interior el señor, y entonces le dice a los, bueno, para esto, ya el pingüinito está en su casita ahí en la playa, en Argentina, y va los especialistas, porque ya le dicen que como obviamente ya se hizo viral y todo eso, que necesitan llevarlo a hacerle unos exámenes, unos estudios, y para tenerlo en observación, cómo es que él convivía también con humanos, ¿no? Y cómo es que no era, sí, no era agresivo, o no, o sea, sí, el convivir diario, ¿no? Entonces querían como analizar qué era lo que él tenía diferente, porque tenían ahí en resguardo con ellos, haciéndole igual análisis, estudios, investigaciones y demás, muchos pingüinos que eran de su misma especie. Entonces dijeron, nos va a ayudar mucho a los estudios que estamos haciendo y whatever. Y entonces le pidió, pues era como el alto mando, ¿no? Y le dijo, si quieres seguir recibiendo ayuda para lo que estás haciendo, necesitamos que nos traigas al pingüino. Ya es una orden, ¿no? Y ella dijo, ok, entonces así como que no quería, pero tenía que. Entonces ya fueron, llevaron un Kenneth, una cajita de estas como en la de los gatos, una transportadora, y ahí lo metieron. Él muy amablemente accedió, se metió solito, luego lo llevaban ahí, pero en una carretera, haz de cuenta así, súper árido, que iban, se baja uno de las personas, iban dos, la doctora y otro, el que estaba conduciendo, se baja a hacer los trámites de sanidad con el guardia que estaba ahí, y en eso ella voltea y se le queda viendo al pingüinito hacia atrás porque venía en la camioneta, y el pingüinito abre la puerta así como diciendo, excuse me, no tengo nada que hacer acá, y ella no hace nada por detenerlo. Pues yo digo, se pasó de lanza, ¿no? Porque era un lugar súper árido, como les digo. Entonces, sí, el pingüino es de agua. Imagínate cómo la playa estaba así kilómetros. Entonces, si lo hubiera querido ayudar tantito, ¿no? Yo sé que estaba tal vez en riesgo su trabajo, pero total de que se sale de la jaula, brinca y cae obviamente ahí en la tierra. Y ya entonces regresa el muchacho y le dice, oye, es que está abierta él había dejado abierta la puerta de la camioneta. Y el pingüinito se encargó de hacer todo lo demás. Entonces le dice, oye, pero es que no está el pingüino. Y ella voltea y le dice, no, ella ya había visto todo. Y entonces le dice, no está, ¿cómo que no está? Yo no me he movido de aquí. Como para que no le dijeran, es tu culpa, tú lo sacaste o tú lo dejaste ir o lo que sea, ¿no? Y entonces le dice él, es que no está abierta la jaula. Y le dice ella, pues tú dejaste la puerta de la camioneta abierta. Y dijo, yo aquí he estado y no me he movido. Entonces ya le dice, tranquilo, él va a estar bien. Y pues él no sé cuánto tiempo, horas, días habrá caminado, obviamente, y ya se veía así como que ya no puedo más. Imagínense, sin comida, él acostumbrado al agua, y era vegetación, y les digo así todo muy árido. Y entonces total de que llega, escucha el mar, y llega, pero era un acantilado, y entonces, o sea, de haber dicho, ¿cómo voy a llegar hasta allá? O sea, estaba súper alto, y entonces se empieza a derrapar poco a poco. Bueno, yo sé que esto es una película y que diríamos, ay, wow, ¿cómo es tan inteligente el pingüino? Obviamente, ¿no? Pero sí sé que hay seres así, ¿no? Perritos, gatitos, conejos, vacas, burros, de todo lo que haya animalitos. Sé que tienen una inteligencia cada uno en específico, pero que también hay seres muy especiales, ¿no? Entonces él se empieza a derrapar, total de que se rueda, cae en las piedras, se pega obviamente en su cabecita, pierde el conocimiento o el sentido, y después ya como que a lo lejos escuchaba así el señor en sus sueños, y eso es lo que lo anima a levantarse, ¿no? Y entonces, como puede, llega otra vez al agua, ya fue como un respiro, pero ya estaba muy cansado. Yo creo que obviamente estaba muy deteriorado por no haber comido tanto tiempo. Entonces, bueno, ahí no dicen cuánto tiempo, pero supongo que fue, ¿no? Y ya está así como que ya en el mar, ya más dejándose ya fluir y que me lleve a donde quiera el mar, porque ya hay unos momentos en los que nada y otros momentos en los que ya no tiene fuerza. Entonces volvemos a lo que les decía de cuando los papás tienen este presentimiento de que algo está pasando con mi hijo, es que tengo que ir a ayudarlo, es que tengo que ir a buscarlo, o no sé. Y entonces va con los pescadores y les dice,
es que necesito que me acompañen porque Din Din está en peligro, porque Din Din no ha venido, no ha llegado, y no es normal que él no esté aquí y que no haya venido a verme y ya tenía que haber llegado desde la semana antepasada y que por favor ayúdenme y que no sé qué, y era como de noche, ¿no? Como madrugada. Y entonces lo ven, yo creo que tan desesperado, y pues ya sabían que había sufrido la pérdida de su hijo. Y entonces todos se quedan viendo así como que, pues, ¿qué hacemos? Pues, órale, vamos. Entonces fueron como dos pequeñas lanchas, como con 3 personas en cada lancha, y las linternas, y ahí llevaban equipo, como básico, digamos. Y entonces empezaron a hacer la búsqueda más o menos por donde sabían que él venía. Y pues se adentraron obviamente al mar y todo, a la isla donde él lo había ido a dejar. Ah, porque esperen, él ya me salté este paso. Cuando ya la mujer le dice, no, ¿sabes qué? Es que, ¿cómo crees que vas a tener aquí el pingüino? No, es que ya lo tienes que dejar ir y no sé qué. Y le dice, solamente déjalo en el mar. Y le dice, no, lo voy a ir a dejar a la isla que está más cercana. Entonces va, lo deja a la isla y él se quería regresar con él. Iba atrás del señor y le decía, no, espérate, quédate aquí. Y yo te quiero mucho, pero quédate aquí. Y entonces él nada más hacía sus ruiditos de pingüino y se quería ir tras él. Y el señor le decía, no, espera, aquí vas a estar bien, quédate. Total de que el señor ya así yo creo que con el nudo en la garganta se va, ya se sube a su lanchita, llega a su casa. Y a las horas, o no sé si al siguiente día, el pingüino ya estaba ahí otra vez. Por eso les digo que es como un perrito, ¿no? Cuando se pierde, se sale de casa y se pierde y que vuelve a regresar. Bueno, así el pingüino tal cual. Ya estaba ahí en la cocina. Y como cuando lo oyeron, como que, ¿qué está pasando? Y entonces le dijeron, volviste, y ya le dieron de comer y muy felices, ¿no? Entonces, bueno, va en la embarcación, o las lanchitas estas van a buscarlo. Y ya dicen, no, es que ya se está haciendo muy tarde, vamos a regresar, ya mira el clima cómo se está poniendo, estamos corriendo peligro, vamos a regresar ya. Y lo siento, no encontramos nada, seguramente va a venir, va a volver, ¿no? Como por darle aliento al señor. Y entonces el señor le dice, no, es que no es posible, es que él no está bien. Y entonces el amigo lo ve tan desesperado. La otra lanchita ya se regresó, ¿no? Y entonces en la que iba él con otras 2 personas, el amigo lo ve tan desesperado y le dice, vamos a darle una última vuelta atrás de la isla, a ver. Entonces el que iba como conduciendo la lanchita, digamos, le dice, ok. Entonces van y él ve a lo lejos algo que está flotando y le dice, allá, pon la luz hacia allá. Y entonces van y efectivamente era Din Din, que ya estaba súper cansado, ya estaba así flotando, ya no respondía. Entonces le dice, acércate, y en lo que él daba la vuelta y hacía sus maniobras, el que iba como conduciendo la lanchita, el señor se desespera, se avienta al mar, nada, y ya lo saca, ¿no? Ya después se los pasa y ya lo ayudan a salir. Y pues ya lo ponen así como igual en una frazadita o en una cosa que llevaban ahí, y ya el pingüinito ya no respondía. Y entonces nada más él se lo pega al pecho y lo abraza y le dice, perdóname, llegué tarde. Entonces vuelve nuevamente, yo creo que a vivir lo del niño, ¿no? De que no había, tal vez en ese momento dijo, no fue suficiente lo que hice, tal vez hubiera buscado más, tal vez hubiera nadado más fuerte, pero si no lo hubiera llevado. Un montón de cosas que les decía, yo creo que debieron haber pasado por su mente. Así que igual lo abraza bien fuerte y le dice, perdóname, no llegué a tiempo. Y entonces el pingüinito abre así poquito un ojo y le dice, por favor, regresa. Y ya llegan a la casa, luego le da de comer y él apenas podía abrir su piquito, ¿no? Y entonces ya le da el pescado. Ya después al rato ya anda muy, muy feliz. Y de pronto, o sea, vean cómo de los datos aquí que anoté en mi celular mientras estaba viendo la película, el señor vivía en Brasil y él era un pingüino de Argentina, ¿no? Como oriundo de esa zona. Entonces, eran 8,000 kilómetros los que nadaba o caminaba o avanzaba el pingüino para llegar hasta Brasil cada 6 meses. O sea, vean si no esto es un acto de amor increíble, un acto de amistad incondicional, de esta, como les decía al principio, de la relación y el vínculo tan grande que había entre el señor y el pingüinito, que el pingüino, o sea, no le importaban las distancias.
No le importaba alejarse de su familia, cómo sabía perfecto el trayecto que tenía que ir y regresar para estar con su familia en general. Entonces dijeron que así estuvo durante 8 años en la película, yendo de Brasil a Argentina, de Argentina a Brasil, y hasta que un buen día pasó que ya no volvió más. Entre esos 6 meses que iba cada año, ya no volvió, entonces no saben qué pasó con él, no saben si trascendió el pingüinito o piensan que ya ven que dicen que los pingüinos eligen una sola pareja y se quedan con él o con ella es toda la vida, que no es no es como los humanos, ¿no? De corazón de condominio. No, él elige a una pareja, se eligen y ahí se quedan hasta que trasciendan. Entonces decían que muy probablemente podía haber sucedido eso, que él ya hubiera encontrado a su chica y que ya hubiera hecho su familia y por eso es que ya no regresó. Pero aquí lo que quería destacar era eso, el amor incondicional, lo de la reencarnación que les platicaba al principio. Un momento muy, muy difícil en la vida de las personas cuando hay un duelo, cuando trasciende una persona, sobre todo cuando son chiquitos que pues no te lo imaginas que vaya a suceder y que todo tiene el plan correcto para ti, para tu vida y que si en este momento estás pasando por algo que tú dices, pero es que ¿por qué mi familia? ¿Por qué mi esposo, mi hijo, mi hija, mi esposa, mi novia o lo que sea que haya sucedido en este momento? ¿O por qué me pasó este fraude? ¿Por qué me pasó este robo? ¿Por qué a mí siempre me sucede esto? ¿O por qué otra vez me volvieron a engañar? Es que es momento. Es una invitación del universo a que si ya está siendo repetitiva esta parte, que vayas a ver qué es lo que está pasando a nivel interior, que vayas a ver qué está diciéndote el árbol genealógico, los ancestros, el transgeneracional, el clan, como tú le quieras llamar, qué es lo que te están diciendo que ya es importante que sanes tú, porque eres el elegido para sanar esa parte. Que si estás pasando, como te decía hace ratito, un duelo y que dices, es que yo ya no quiero estar aquí, pero ¿por qué no fue a mí? ¿Pero por qué no me llevaron a mí en lugar de mi hijo o a mi esposo? Es porque todos traemos ese plan de vida, porque todos elegimos de qué manera vivirlo, cómo vivirlo y al lado de quién vivirlo. Así que mi mensaje para ti hoy sería que vivas el duelo como venga, como tú mejor sientas que es la forma más apropiada, pero sí siempre de la mano de alguien que te ayude, que te guíe, que te ayude a ver que no eres el culpable de, como en este caso, ¿no? Él no lo hizo tal vez y lo vivió como él pudo solo, pero si él hubiera tenido alguna persona, algún terapeuta o alguien, un amigo o un pastor o lo que sea que más le vibrara en ese momento, que lo hubiera guiado, que le hubiera aconsejado, que le hubiera hecho ver muchas cosas, tal vez no lo había sufrido de esa manera. Entonces tal vez el duelo no hubiera sido tan largo. No sé si así fue, pero solamente por poner un ejemplo. No hubiera sido ni tan largo, ni tan doloroso, ni tan de tanta culpa, de tanto juicio. Entonces si estás pasando por algo así, por eso te digo, hay que buscar ayuda. Hay que buscar ayuda porque a veces sentimos que podemos con el mundo solos. Y no tiene por qué ser así. No es que no puedas hacerlo, claro que lo puedes hacer, pero en el momento del duelo, del dolor, de tanta tristeza, de depresión, de ansiedad, de un montón de cosas, es que es necesario que alguien más esté al lado de ti. No nada más diciéndote, ay, pero tú puedes, pero échale ganas, pero sí, pero ay, pero ya, por favor, ya sal, pero ya pasó. O sea, no, porque no sabes cómo lo está viviendo esa persona, porque no sabes todo lo que está pasando en el interior, todo lo que está pensando, lo que se está culpando, porque se da mucho, les digo, lo de la culpa. Yo me quedé maravillada con esa película porque aparte fue una historia real. Pasó ahí al final la imagen del señor de la vida real, digamos, donde era el pingüinito igual, o sea, fue así, como la contaron en la película. Y que fue un nuevo renacer, yo creo que para la esposa y el esposo, más para el señor, me imagino. Fue un nuevo renacer, una nueva esperanza, una nueva luz. Después, ya para finalizar la historia, se dan cuenta cuando ya no regresó, antes de que lo fueran a buscar, va a ver su casita del señor y como que rasca poquito, como que ve que algo brillaba y rasca con la mano y ve que era el regalo. Y entonces se le queda viendo a la mujer como diciendo, ¿qué está pasando?
Era el regalo que la amiguita le había hecho un día antes a Miguel, antes de que trascendiera. Así que para mí no queda ninguna duda de que ese pingüinito era Miguel nuevamente. El por qué reencarnó en un pingüino, eso sí lo tengo como una duda muy grande. Entiendo que otra vez de nuevo es una película, pero siempre habla el lenguaje, las imágenes, las historias y todo. Así que bueno, me da mucho gusto que me estén acompañando en este nuevo video. Como siempre les digo, recuerden que tomar acción de las cosas que están pendientes en su vida es su decisión. Cambiar la realidad en la que están viviendo es una decisión simplemente. Y que si quieren que los acompañe en este proceso de sanación, de despertar, de evolución, de aprendizaje, para mí sería un honor y un gusto. Pueden mandar un mensajito: Liz, necesito una sesión o apóyame con esto, y yo los guío para saber cuál es el mejor servicio para cada uno de ustedes. Como ya saben, mi nombre es Liz Aldana, soy coach cuántico y en PNL, y gracias por estar aquí. Nos vemos muy pronto. Los quiero.